Ven conmigo. Un joven millonario vio a una niña durmiendo en una parada de autobús. Lo que hizo al día siguiente les cambió la vida para siempre. La nieve caía espesa y silenciosa sobre Chicago esa noche, cubriendo la ciudad con un manto blanco. El viento silbaba entre los edificios, trayendo consigo ese tipo de frío que se cuela por la ropa y la piel hasta los huesos. Miguel Ramírez, de 32 años, salió de una torre de cristal en la avenida Michigan, aún cargando el peso de una reunión de negocios larga y tensa. Conocido como el CEO más joven en dominar el mundo financiero, había construido su imperio con precisión, números y un desapego emocional absoluto. Pero esa noche, algo en él rechazó el cálido auto de lujo que lo esperaba en la acera. Le hizo una seña a su chofer para que se retirara y comenzó a caminar, dejando que el aire helado le despejara la mente. Doblando por una calle tranquila cerca de su hotel, el crujido de la nieve bajo sus zapatos de cuero se detuvo cuando la luz parpadeante de un farol llamó su atención. Una figura pequeña y solitaria estaba acurrucada sobre una banca metálica bajo el tenue brillo amarillo de una vieja parada de autobús. Se acercó. Era una niña. Miguel se agachó junto a la banca, su aliento visible en el aire gélido. La niña no tendría más de 4 años. Estaba envuelta en un abrigo raído, demasiado grande para su cuerpo, y debajo solo llevaba un vestido de algodón fino. Su cabello estaba enredado, las mejillas enrojecidas y agrietadas por el frío, y sus labios comenzaban a tomar un tono azulado. Dormía, o al menos lo intentaba. Una alarma se encendió dentro de él. Sin dudarlo, tocó suavemente su hombro. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó con voz baja. Hace mucho frío aquí afuera. Ven conmigo. Te llevo a un lugar cálido. La niña se movió. Abrió los ojos, claros, grandes y tranquilos. Lo miró sin miedo ni sorpresa, solo con una confianza silenciosa. Mi mami fue a buscar comida, dijo, con voz pequeña pero firme. Pero no tengo miedo. Ya estás aquí. Tú eres el milagro, ¿verdad? Miguel se quedó helado. Esa palabra, milagro. Lo sacudió por dentro. Ella la dijo como si fuera un hecho, como si lo hubiera estado esperando. No supo qué responder. En su mundo, la fe no contaba. Solo importaban los resultados. Y sin embargo, en ese instante, esa palabra dicha por una niña envuelta en escarcha lo conmovió más que cualquier inversionista. La niña se incorporó un poco y sacó de una vieja mochila una fotografía arrugada, que le mostró con cuidado. Esta es mi mami, dijo. Me dijo que regresaría antes de que la nieve cubriera mis zapatos. ¿Puedes esperar conmigo hasta entonces? Miguel miró hacia abajo. La nieve ya comenzaba a acumularse sobre los bordes de goma de sus zapatitos. Algo se le quebró dentro del pecho. Sin decir una palabra, se quitó su abrigo de lana gruesa y lo envolvió con cuidado sobre los hombros de la niña. Ella se hundió en él al instante, como si fuera una manta hecha de nubes. ¿Cómo te llamas?, preguntó, tras un largo silencio. Lucía, respondió ella, acurrucándose aún más en el calor. Él asintió, sin saber qué más decir. Ella volvió a mirar hacia sus pies. Mi mami y yo a veces dormimos aquí, añadió la niña. No es tan malo. La luz me ayuda a dormir. Miguel miró a su alrededor. No había madre, ni nadie. Solo viento y un silencio blanco. Quiso llamar a alguien, a un albergue, a la policía, a quien fuera. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se quedó ahí, sentado con ella. No supo cuánto tiempo pasó en ese frío que calaba hasta los huesos, con su chaqueta ahora incapaz de protegerle del viento. Pero Lucía parecía relajarse a su lado, como si su presencia hiciera que la banca fuera más cálida. ¿De verdad crees que soy un milagro?, preguntó finalmente, su voz apenas más fuerte que el viento. Lucía asintió lentamente. Mi mami dice que los milagros son personas que aparecen cuando nadie más lo hace.
Miguel miró al frente, a la nieve que seguía cayendo. Su aliento era tembloroso. Por primera vez en años, sintió que algo dentro de él, ese hielo que había construido a su alrededor, comenzaba a quebrarse. Y así se quedó, solo un hombre y una niña esperando bajo la nieve, sin saber que, en pocos minutos, la madre de Lucía volvería, y que nada en su vida volvería a ser igual. Ava apretó con más fuerza la bufanda alrededor de su rostro mientras el viento aullaba por el callejón al lado del comedor comunitario. La nieve se pegaba a sus pestañas. Sus dedos estaban entumecidos y la pequeña bolsa de papel que llevaba ya estaba húmeda por el clima. Dentro había 2 recipientes con arroz caliente y una pieza de pan. La cena de esa noche para ella y Lucía. Caminaba rápido, cada paso pesado por el cansancio. Había estado fuera más tiempo de lo habitual. La fila en el comedor se había extendido por toda la cuadra, y cuando finalmente entró, los voluntarios ya estaban recogiendo. Pero ella sonrió, siempre educada, siempre agradecida por lo que fuera que pudieran darle. Esa era la regla con la que vivía, nunca rogar, nunca exigir, solo sobrevivir. Ava tenía 28 años. Antes, había sido una soñadora silenciosa, con pasión por la cocina y un paladar delicado. Había trabajado como cocinera en un pequeño restaurante de barrio hasta que la pandemia lo obligó a cerrar. Luego vinieron las cuentas sin pagar, el desalojo, y la cruda realidad de que incluso trabajando duro se podía terminar en la calle. Ahora solo era una madre. Una madre haciendo todo lo posible por proteger a su hija de un mundo que no tenía lugar para ellas. Aceleró el paso al llegar a la cuadra donde estaba la vieja parada de autobús, un lugar que había elegido con cuidado, cerca de un hospital, lo que significaba luces de patrullas, cámaras de seguridad y un albergue cercano donde a veces podía usar el baño o conseguir una cobija. La banca tenía una cubierta parcial contra la nieve y el espacio justo para que Lucía pudiera dormir si se acurrucaba bien. Pero esa noche, al doblar la esquina, Ava se detuvo en seco. Había alguien ahí. Un hombre, sentado junto a Lucía en la banca. No la tocaba, pero estaba cerca. Demasiado cerca. Su abrigo, de esos caros, de lana gruesa, estaba envuelto alrededor del cuerpo de la niña. Lucía estaba despierta, sentada derecha, con sus manitas metidas en las mangas del abrigo, escuchando atenta. Él le hablaba con suavidad. Tal vez le contaba una historia. Su voz era baja, cálida, constante, casi como una canción de cuna. El corazón de Ava dio un vuelco. Dejó caer la bolsa, corrió hacia ellas y alzó a su hija en brazos. Lucía. Gritó, su voz cortada por el pánico. La apretó contra su pecho, protegiéndola instintivamente. El hombre se levantó rápido, pero no se acercó. Levantó las manos de inmediato, con las palmas abiertas. No vine a hacerle daño, dijo con calma. Solo me senté con ella. Estaba sola, y con frío. Ava dio un paso hacia atrás, con los ojos clavados en el rostro del hombre. Afeitado, joven, serio, y desconocido. No veía malicia en él, pero tampoco confiaba. No puedes tocar a la hija de alguien solo porque la ves con frío, soltó con firmeza, abrazando a Lucía aún más fuerte. No la toqué, respondió él con suavidad. Le di mi abrigo y me senté con ella. Me dijo que usted volvería. Iba a esperarla. Lucía se movió en sus brazos y luego sonrió, medio dormida. Mami, él es bueno. Se quedó conmigo. Es calientito como coco. Ava miró a su hija. Su piel ya no estaba tan pálida. Había dejado de temblar. Volvió a mirar al hombre, con la voz aún tensa. ¿Quién eres? Me llamo Miguel, respondió él. Solo pasaba por aquí, eso es todo. No intentó recuperar su abrigo. Solo se quedó ahí, con su camisa de vestir empapada, copos de nieve acumulándose en sus hombros, las manos aún alzadas. Ava lo observó.
Sus ojos eran firmes, no los de un depredador, ni vacíos. Solo, cansados, como los de ella. Igual, dijo, sin terminar la frase. Puedo irme si quiere, ofreció él. Pero quizá pueda quedarse con el abrigo. Solo por esta noche. Ava miró la lana gruesa envolviendo a Lucía, como su hija se había acurrucado en ese calor como si siempre hubiera sido suyo. Exhaló lentamente. No, dijo al fin. Puedes quedarte, por ahora. Pero no intentes nada raro. No lo haré, asintió Miguel, con la voz baja. Lo entiendo. Se volvió a sentar, esta vez a una distancia respetuosa. Ava dudó, y luego se sentó también, Lucía descansando entre sus brazos, en medio de los dos. La nieve seguía cayendo. Por un rato, nadie dijo nada. Y luego, casi a regañadientes, Ava murmuró. A veces nos quedamos aquí. Es más seguro que otros lugares. Miguel asintió sin presionar. Ella lo dijo. Ava lo miró de reojo. ¿De verdad solo te sentaste con ella? Él sostuvo su mirada. Ningún niño debería estar tan solo. No con este frío. Ella lo estudió unos segundos más, y luego desvió la vista. Y por primera vez en mucho tiempo, Ava no se sintió del todo sola en esa banca. Se quedó con los brazos apretados alrededor de Lucía, su cuerpo formando una barrera protectora entre la niña y el mundo. Aunque su voz se había suavizado, su postura seguía siendo tensa. Miguel, aún sentado a poca distancia sobre la banca helada, no insistió. Solo esperó. Calmo. Silencioso. Presente. La nieve continuó cayendo, cubriendo la acera con su quietud. Después de un rato, Ava volvió a mirarlo. Gracias, dijo con cautela. ¿Por quedarte? Miguel asintió levemente. No hay nada que agradecer. Solo, no quería que ella estuviera sola. Ava bajó la mirada. Eso es amable de tu parte. Pero la amabilidad casi siempre viene con precio. Ya aprendí eso. Miguel ladeó un poco la cabeza. No siempre. Ava no respondió. Sus brazos se cerraron más fuerte alrededor de Lucía, como si la protegiera de algo más que el frío. Miguel dudó un momento, luego volvió a hablar. Estoy hospedado en un hotel cerca de aquí. Es cálido, limpio. Tú y tu hija pueden pasar la noche ahí. Solo una noche. Estarían más seguras que aquí. Ava lo miró de golpe, con los ojos entrecerrados. ¿Y luego qué? ¿Despertamos con una cuenta que no podemos pagar o, peor aún, debiéndote algo? Miguel no se inmutó. No me deberían nada. Ava soltó una risa amarga, aunque apenas se oyó. Eso dicen todos. Pero nada es gratis. Miguel no discutió. En vez de eso, bajó la mirada hacia sus propias manos, luego volvió a mirarla. Tienes razón en ser precavida. Lo respeto. Se puso de pie, sacudiéndose la nieve de las mangas. Hay un motel económico a unas 4 cuadras de aquí. Nadie las molestará allí. Las llevo, pago la noche de forma anónima. Después, ustedes deciden qué hacer. Ava lo miró fijamente. ¿Por qué harías eso? Miguel sostuvo su mirada sin titubear. Porque puedo. ¿Y por qué quiero? Esa respuesta la dejó en silencio. Finalmente, asintió con lentitud. Solo por esta noche. Él no dijo nada más, simplemente asintió y esperó mientras Ava se levantaba, cargando con cuidado a Lucía en sus brazos, el abrigo pesado aún envuelto como un capullo alrededor de la niña. Caminaron las 4 cuadras casi en silencio. Lucía, medio dormida en los brazos de su madre, solo se movió una vez para murmurar. Me cae bien, mami. Hace que el aire se sienta calientito. En el motel, Miguel se acercó a la recepción y arregló todo discretamente, pidiendo al encargado que no mencionara su nombre.
Luego le entregó a Ava una llave de habitación. «Estarán bien aquí», dijo. Ella asintió. «Gracias, de verdad». Miguel se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Entonces lo sintió, un pequeño tirón en la manga de su abrigo. Miró hacia abajo. Lucía estaba ahí, con los ojos muy abiertos y la voz apenas un susurro. «¿Vas a volver mañana? Todavía no te terminé de contar la historia del milagro». Miguel sintió como algo se le apretaba en el pecho. Se agachó un poco, poniéndose a su altura. «Haré lo posible», respondió con suavidad. «Me encantaría escucharla». Ella sonrió, satisfecha, y corrió de regreso al lado de su madre. Miguel salió. La nieve ya caía más despacio, y la ciudad brillaba bajo una calma blanca. Se quedó ahí por un buen rato, sin saber exactamente qué sentía. Durante años, todo lo que hacía había sido guiado por estrategia, lógica, números. Pero esa noche había actuado desde otro lugar. Desde algo que no confiaba desde hacía mucho tiempo. Su corazón. Y eso lo había llevado hasta una desconocida. Una niña. Una historia de milagro que aún no terminaba. Y por primera vez en mucho, Miguel no quería irse. A la mañana siguiente, Miguel estaba en su oficina. El café a su lado ya se había enfriado, pero su mente no estaba en reportes trimestrales ni reuniones de junta. No podía dejar de pensar en la mujer y la niña de la noche anterior. Había algo en Ava. Algo callado pero firme. Una fuerza que no pedía atención, pero que imponía respeto. Tenía todas las razones para rendirse, para rogar, para dejarse vencer por las circunstancias. Pero no lo hizo. Y Miguel no podía quitarse de la cabeza la imagen de ella sentada en esa banca, con los hombros firmes contra el viento, abrazando a su hija como un escudo. Sin entender del todo por qué, tomó el teléfono y llamó a su asistente. «Necesito una búsqueda discreta», dijo. «Se llama Ava, debe tener entre 25 y 30 años. Tiene una hija llamada Lucía. Creo que trabajó en el área de alimentos». Sin involucrar a la policía, nada agresivo, solo quién es ella. Su asistente no hizo preguntas, nunca las hacía. Esa misma tarde llegó a su correo un expediente sencillo. Ava Benítez, 28 años. Ex cocinera de línea en un restaurante familiar de la villita que cerró durante la pandemia. Sin antecedentes penales, un desalojo en su historial. Actualmente sin dirección fija, se le ve con frecuencia en comedores comunitarios y albergues de Pilsen. Había mantenido su vida limpia y, aún así, el mundo la había empujado a los márgenes. Miguel cerró el archivo y se reclinó en silencio. Aquella noche, en lugar de regresar a su penthouse, se dirigió al comedor comunitario del centro, financiado, de forma silenciosa, por la fundación de su empresa. Se quedó junto a la entrada, el cuello del abrigo levantado, observando a través del cristal empañado. Ava estaba trabajando. Llevaba un mandil prestado y un suéter demasiado grande, el cabello recogido de manera descuidada. Se movía con destreza, picaba verduras, removía un enorme caldero de estofado, servía tazones con esmero. Pero no era solo la habilidad lo que lo impresionaba, era la gracia. Saludaba a cada persona de la fila con un leve gesto o una pequeña sonrisa. Se lavaba las manos entre cada paso. Atendía a todos antes de pensar en sí misma. Más tarde, cuando las bandejas quedaron vacías y la cocina empezó a aquietarse, Ava se sentó un momento sobre una caja, sorbiendo té tibio. Miguel entró por fin, haciéndola saltar. «Perdón», dijo. «No quise interrumpir». Ava dejó la taza, cautelosa, aunque sin dureza. «¿Qué haces aquí?» «Apoyo este lugar», respondió simplemente. De forma discreta. «Quería ver cómo se usa». Ella alzó una ceja. «¿Y ya lo viste?» Miguel vaciló y añadió. «Eres buena en esto». «Solía cocinar», contestó ella. «Antes de
todo esto. Podría ayudarte, ofreció. Un pequeño estipendio, algo oficial. Nada grande, pero constante. Ava negó con la cabeza. No busco caridad. No es caridad, dijo Miguel. Es reconocer valor. Ella lo miró largo rato y, al fin, asintió. Cocinaré, pero en mis términos. Esa noche se quedó hasta tarde preparando para el día siguiente. Miguel rondaba cerca, fingiendo revisar el teléfono, cuando en realidad la observaba. Le resultaba tranquilizador, como ver a alguien imponer orden sobre el caos, un guiso burbujeante a la vez. Al salir por la puerta trasera, Miguel la siguió a distancia. Ella no volvió directo al motel. Caminó 2 cuadras, dobló la esquina y se acercó a una figura encorvada en un callejón, un hombre mayor, acurrucado bajo una manta rota, tiritando con violencia. Ava se arrodilló, susurró algo que Miguel no alcanzó a oír y sacó de su bolso un pequeño recipiente, sobras de la cena. Lo puso en las manos del hombre y, sin dudar, se quitó el abrigo y se lo echó sobre los hombros. Miguel se detuvo, medio oculto por la nieve, mirándola. Las personas no deberían morirse de frío, susurró Ava, pero el viento se llevó el resto. El corazón de Miguel dio un vuelco. Ese sencillo acto de compasión, más poderoso que cualquier inversión que hubiera hecho, le dejó claro que Ava no necesitaba un salvador, necesitaba oportunidad. Y él, por primera vez, entendió que tenía más que ofrecer que dinero. Ni siquiera si cometieron errores, murmuró Ava, ajustando el abrigo sobre la espalda del hombre. Miguel no dijo nada. No se movió. Solo la miraba, la ternura en su voz, la firmeza en su gesto, la humanidad inquebrantable que ofrecía con tanta naturalidad. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Miguel pensó en su madre. Había sido enfermera. Tierna, desinteresada, siempre la primera en sentarse al lado del paciente que nadie más quería tocar. Murió demasiado joven. Pero ahora, ahí mismo, en una calle cubierta de nieve, Miguel vio ese mismo espíritu reflejado en una mujer arrodillada junto a un hombre olvidado. Ava no sabía que la estaban observando. Y Miguel supo que ya no podía quedarse callado. No dentro de sí. Había llegado por curiosidad. Ahora, era otra cosa. Movido. Cambiado. El invierno se profundizaba en la ciudad, pero Miguel se encontraba saliendo al frío más de lo que jamás había hecho. Todo comenzó con una tarde cualquiera. Ava empacaba comida sobrante del comedor comunitario en contenedores de papel cuando Miguel se acercó y ofreció, en voz baja. ¿Te molesta si te acompaño? Ella dudó, sin saber si hablaba en serio. Para entregar esto, añadió, levantando con cuidado una de las bolsas. Ava lo observó un momento, luego le pasó una caja. Vas a necesitar guantes y quizá algo de humildad. Desde esa noche, se convirtió en un ritual. Cada tarde, al cerrar la cocina, cargaban pequeñas comidas y caminaban juntos por callejones, entradas de metro y esquinas olvidadas de la ciudad, lugares donde la gente dormía bajo escaleras y en portales. Muchos de los que servían nunca se atrevían a entrar al comedor por vergüenza o miedo. Pero Ava los encontraba. Y Miguel la seguía. La veía arrodillarse sin dudar sobre el hielo o el lodo, dejar la comida con ambas manos y mirar al destinatario directo a los ojos. Siempre a los ojos. Y decía: gracias. Incluso al dar, eso lo impactaba profundamente. No era lástima lo que ofrecía. Era dignidad. Una noche, mientras caminaban por un estrecho callejón, Miguel finalmente preguntó: ¿por qué siempre los miras así, aunque ellos no te miren? Ava se detuvo. Porque alguien tiene que hacerlo. Quiero que sepan que los veo. Que todavía son humanos. Miguel no respondió. Solo asintió, sintiendo dentro de sí crecer un respeto más profundo y silencioso. Con los días, sus conversaciones se volvieron más personales. Una noche, de regreso al motel,
Aba le habló de su infancia, un padre ausente, una madre que trabajaba en 3 lugares, un apartamento pequeño que siempre olía a sopa. He sido invisible casi toda mi vida, dijo con sencillez. Tal vez por eso noto a la gente que los demás no ven. Miguel, con algo de nerviosismo, le contó sobre su propio pasado. Sobre perder a su madre a los 12 años, sobre cómo el mundo le enseñó a ser duro, rápido, brillante. Y cómo, con el tiempo, cambió la ternura por estrategia. Habló de su éxito con un tono frío, casi como si estuviera leyendo el currículum de otro. Construiste un imperio, dijo Aba en voz baja. Pero tal vez necesitabas algo a lo que llamar hogar. No tardaron mucho en compartir su primera risa verdadera. En la cocina iluminada por la luz ámbar, mientras lavaban bandejas y limpiaban las mesas, Miguel sin querer salpicó agua por toda la mesa. Aba soltó un grito y le lanzó un trapo. Lucía, sentada cerca con sus crayones, se rió a carcajadas. Eres pésimo limpiando, dijo Aba entre risas. Sorprendente, lo sé, respondió Miguel, con una sonrisa. Solo he limpiado, crisis del mercado. Esa noche, al salir, Lucía lo abrazó con fuerza. Buenas noches, señor muñeco de nieve. ¿Muñeco de nieve? Preguntó Miguel, divertido. Lucía sonrió ampliamente. Porque viniste con la nieve y siempre traes los dulces de menta. Él metió la mano en el bolsillo y le entregó un caramelo de menta. Entonces, supongo que tendré que estar a la altura del nombre. Lo que Miguel no le dijo a Aba ni a Lucía fue lo que había hecho esa misma mañana. Mientras revisaba informes de propiedades para la rama filantrópica de su empresa, se topó con un local en venta. Un antiguo café cerrado en el corazón de Pilsen. Modesto, pero bien construido. El tipo de lugar que podría oler a pan recién horneado y sonar a historias compartidas sobre sopa caliente. Sin fanfarrias, sin dudas, lo compró, a nombre de la fundación. Esa noche, mientras Aba hablaba sobre cuánto extrañaba cocinar de verdad, no solo servir estofado, él la imaginó en ese espacio. Ella y Lucía. Una estufa encendida con propósito. Un menú escrito a mano en pizarra. El ruido de platos. Risas. Y segundas oportunidades. No dijo nada. Pero en su corazón, la visión ya estaba viva. Y ya tenía nombre, el hogar. Ocurrió una tarde común. O al menos, comenzó así. Aba había llegado temprano al comedor para preparar la cena. Estaba picando zanahorias en la parte trasera cuando escuchó una voz. La voz de Miguel. Estaba en el pasillo, hablando por teléfono. Ella no tenía intención de escuchar. Ni siquiera se movió al principio. Pero cuando escuchó su nombre, su cuerpo se congeló. Ya finalizamos la compra del local, decía Miguel. El hogar abrirá a tiempo. Y sí, mantén todo bajo el nombre de la fundación. No hay necesidad de mencionar el mío. Aba aún no lo sabe. Hubo una pausa. Luego, la voz del asistente, más baja pero clara. ¿Estás seguro de esto? Es una inversión considerable. Miguel respondió sin titubear. Ella lo merece. El cuchillo en la mano de Aba cayó sobre la tabla de cortar. Sintió que el aire se le iba. Miguel Ramírez. El nombre la golpeó con fuerza. Por supuesto que lo había escuchado antes, en titulares, en los susurros de admiración de voluntarios, en la portada de una revista de negocios que una vez hojeó en una sala de espera. El hombre de rostro afilado, ojos fríos y una empresa multimillonaria. Y había estado allí, con ella, cada día. Callado. Sonriendo. Cálido. Lavando platos. Repartiendo comida. Mintiendo. Salió de la cocina justo cuando Miguel colgaba el teléfono. Sus miradas se cruzaron. Aba no dijo nada. No hacía falta. El rostro de él palideció. Aba, espera. Me mentiste, dijo ella,
su voz plana pero temblorosa. No mentí, respondió rápido. Solo, no te conté todo. Eso no es mejor, lo interrumpió. Él dio un paso hacia ella. No estaba tratando de engañarte. Solo quería ser real contigo. No el título. No el nombre. Ella negó con la cabeza. No se trata del nombre, Miguel. Se trata de por qué viniste, de por qué ayudaste, de por qué te quedaste. Él abrió la boca, pero Ava lo cortó. Me hiciste sentir que importaba. Que lo había ganado. Pero ahora me doy cuenta de que solo fui otro proyecto. Otra de tus pequeñas donaciones silenciosas. No, dijo Miguel, con la voz rasposa. Te equivocas. Nunca fuiste un proyecto. Lo fuiste. No, dijo Ava, dando un paso atrás. Puedes darme todo el dinero del mundo, pero no me quites la dignidad. No finjas que te necesito para sobrevivir. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que habría imaginado. Antes de que pudiera responder, ella ya se había girado, se quitó el delantal, y se fue. Miguel se quedó de pie, solo, en la cocina vacía por largo rato. Los sonidos a su alrededor, ollas chocando, el zumbido del refrigerador, se convirtieron en un ruido lejano, casi irreal. Ella ya no estaba. Y se sentía como si algo esencial le hubiera sido arrancado del pecho. Esa noche volvió a su penthouse. Un espacio lleno de todo lo que el dinero puede comprar, ventanales enormes, muebles de diseñador, una vista panorámica sin interrupciones. Pero nunca se había sentido tan vacío. El silencio ya no era paz. Era asfixia. Durante los siguientes 3 días, Miguel vagó por el trabajo como un fantasma. Su equipo lo notó. Los correos quedaron sin respuesta. Canceló reuniones. Dejó de contestar llamadas. Y cada mañana, caminaba la misma ruta, pasando por la parada donde la había visto por primera vez. Esperando. Buscando una pequeña figura envuelta en un abrigo demasiado grande. Pero ella nunca estaba ahí. Pasó también por el comedor, solo para quedarse parado afuera, solo para escuchar. Ya no había risas. Ni calor. Ni Ava. Intentó convencerse de que todo esto había sido por ayudar, por bondad, por el hogar. Pero en el fondo, sabía que ya no era verdad. No había pasado todas esas noches por caridad. No la había observado en silencio solo para sentirse útil. Se había quedado porque algo en su firmeza lo había anclado. Se había enamorado sin darse cuenta. Y ahora que ella no estaba, todo lo que una vez le había dado forma a su vida, negocios, fusiones, números, le parecía solo ruido. Una tarde, cargó él mismo una bolsa con comidas sobrantes. Y caminó la ruta que solían tomar juntos. Callejones conocidos, esquinas congeladas, los escalones de la iglesia vieja donde Ava dejaba cobijas. No encontró a nadie. En la última parada, la calle más silenciosa de todas, se quedó parado bajo un poste de luz parpadeante. El viento cortaba su abrigo como si fuera de papel. La nieve giraba en la luz como polvo suspendido. Cerró los ojos. Y recordó su voz. No necesito que me salves. Solo necesito sentirme persona. Miguel abrió los ojos lentamente. Y entonces, en voz baja, para nadie, susurró. Yo no la salvé a ella. Miró hacia el cielo, con la nieve acumulándose en sus pestañas. Ella me salvó a mí. No fue su necesidad lo que lo transformó. Fue su negativa a ser definida por ella. Su orgullo silencioso. Sus pequeños y constantes actos de cuidado. Se había enamorado no porque Ava lo necesitara, sino porque no lo hacía. Y él sí la necesitaba a ella. Necesitaba el eco de su risa rebotando en las paredes de la cocina. Necesitaba los abrazos pegajosos de menta de Lucía. Necesitaba la forma en que Ava miraba a las personas, como si aún importaran, incluso cuando el mundo ya las había olvidado.
Miguel Ramírez, el hombre que lo tenía todo, ahora sabía lo que significaba extrañar algo tan profundamente que doliera como un eco. La cocina vibraba con el suave golpeteo de ollas y el murmullo bajo de voces mientras los voluntarios preparaban la última tanda de comidas de la noche. Pero cuando Miguel cruzó la puerta esa noche, todo pareció detenerse. No dijo nada. No pidió permiso. Simplemente caminó hasta el fondo del salón y se sentó en el mismo banco donde antes solía probar los platillos a su lado. El aire olía a jengibre y caldo. A eso que no se puede comprar, calor verdadero. A su alrededor, nadie dijo una palabra. Ya todos sabían quién era. Pero esa noche, no importaba. Esa noche, él no era el CEO, el nombre de portada ni el filántropo silencioso. Era solo un hombre esperando a alguien. Pasaron minutos. Entonces Ava apareció. Salió desde la parte trasera, con un tazón humeante entre las manos. Llevaba el cabello recogido de forma suelta, con algunos mechones cayéndole alrededor del rostro. Caminó despacio, los ojos fijos en él, indescifrables. No dijo nada al poner el tazón sobre el mostrador frente a él. Ni un saludo. Ni una sonrisa. Come. Le puse extra de jengibre. Hace frío allá afuera. Miguel levantó la mirada y la sostuvo. Extendió la mano hacia la cuchara, luego la detuvo. No sé cuándo empezó, dijo en voz baja. Tal vez fue la noche que te vi darle tu último plato de sopa a alguien que ni siquiera podía mirarte a los ojos. O quizás fue cuando te reíste, aunque sabía que no habías dormido. Hizo una pausa, su mirada firme sobre ella. Pero en algún punto, dejé de venir aquí a ayudar. Venía porque te necesitaba a ti. Ava no respondió, pero sus labios temblaron levemente y parpadeó más de una vez. Miguel continuó, su voz firme, aunque baja. No sé cómo desear cosas que no puedo controlar. Pero sí sé esto. Nada me sabe bien ya, si no lo cocinas tú. Ella desvió la mirada por un momento, luego volvió a encontrar la suya. Entonces no te vayas otra vez, dijo suavemente. Nunca necesité que alguien viniera a salvarme con milagros. Solo necesitaba a alguien que se quedara. Cuando fuera difícil. Especialmente entonces. Miguel se incorporó lentamente, dio un paso hacia ella, su voz apenas un susurro. Me voy a quedar. No por culpa. No para salvar a nadie. Sino porque tú eres lo único que no sabía que me hacía falta. Apoyó la mano con suavidad sobre el borde del mostrador, entre ellos. Por primera vez en mi vida, dijo, tengo a dónde volver. Ava no dijo nada. Solo puso su mano sobre la de él. Sus dedos se entrelazaron. No hacía falta decir más. Desde la puerta, Lucía asomó la cabeza, una sonrisa iluminándole el rostro mientras susurraba. Te lo dije, mami. Él iba a volver. El tazón de sopa quedó olvidado sobre el mostrador, el vapor dibujando rizos suaves entre ellos. Pero en ese momento, ninguno de los dos necesitaba comida para sentirse lleno. Un año después, la nieve volvió a caer sobre Chicago. Pero esta vez, se sentía distinta. Más suave. Más amable. En el límite de la ciudad, entre edificios antiguos y nuevos comienzos, se alzaba el hogar. Una comunidad como ninguna otra. Construida con ladrillos restaurados y esperanza renovada. No ofrecía solo refugio. Ofrecía un nuevo comienzo. Dentro de sus muros, el hogar era ahora un espacio lleno de vida. Una cocina comunitaria en pleno funcionamiento. Un aula para talleres vocacionales. Huertos compartidos. Un rincón de lectura. Y un parque donde las risas de los niños sonaban como campanas. Y en el corazón de todo esto, estaba Ava, ahora chef principal y directora del programa. Se movía por la cocina con la misma gracia de antes, solo que ahora ya no llevaba un mandil prestado.
sino uno con su nombre bordado, con un equipo detrás de ella y una visión al frente. Lucía, ahora de 5 años, lucía una banda amarilla brillante que decía, embajadora de las sonrisas. Se tomaba el título muy en serio, saludando a cada visitante, voluntario y residente con su risa contagiosa. Y un puñado de dulces de menta. El día de la inauguración, el pequeño salón comunitario desbordaba de personas. Donantes, aliados, antiguos residentes de albergues y familias que alguna vez habían llamado hogar a una calle. Miguel subió al escenario para dar un discurso. Vestía con sencillez, abrigo de lana, camisa sin corbata. Sus ojos recorrieron el público. Justo cuando se acercaba al micrófono, un torbellino de energía cruzó el telón lateral. ¡Bat! Gritó Lucía, subiendo corriendo al escenario con un micrófono de juguete que había insistido en traer. La multitud soltó risas suaves. Lucía se colocó con orgullo junto a Miguel y, mirando al público, declaró: «Él es mi papá». «No es un milagro», añadió. «Todos dicen que lo es, pero no». Miguel parpadeó, divertido y un poco desconcertado. Lucía continuó, con voz clara y firme para ser tan pequeña. «Ahora es mi papá. Lo pedí hace mucho, y él vino». La sala se llenó de risas suaves, aplausos y más de una lágrima discreta. Desde un lado del escenario, Ava observaba con una mano sobre la boca y la otra sobre el pecho. Sus ojos brillaban bajo la luz cálida del salón. Miguel se giró hacia Lucía, se agachó a su altura y le susurró: «¿Sabes qué, pequeña? Creo que yo también te pedí a ti». El resto de la noche fue alegría. Se bailó, se compartieron historias, se tomaron manos. Y cuando llegó el silencio de la madrugada, los tres regresaron a la pequeña casita cerca del jardín del hogar. Un hogar con pisos de madera, estantes llenos de libros, frascos de especias. Y el calor de algo ganado, no regalado. Era Nochebuena. En la cocina, Ava cortaba un pastel de manzana especiado. Mientras Lucía se arrodillaba en el alféizar de la ventana, mirando el cielo en busca de linternas. Miguel estaba cerca, con una taza caliente en mano, mirándolas con una expresión que llevaba más que gratitud. Llevaba paz. Afuera, linternas de papel flotaban desde el hogar. Cada una con deseos escritos en letras infantiles y cursivas torcidas. «Creo que esa es la mía», dijo Lucía, señalando una que ascendía lentamente. «Desee más abrazos». Miguel rodeó con los brazos a las dos, apretándolas con suavidad. Mientras el calor del horno y el aroma de canela los envolvía. Ava apoyó la cabeza en su hombro y susurró: «Antes solíamos desear un milagro». Miguel sonrió con ternura, los ojos puestos en el cielo. «Y resulta», dijo, apretándolas un poco más, «que ustedes fueron el milagro que nunca me atreví a pedir». Bajo un cielo lleno de linternas, risas y nieve suave. Su pequeña familia permaneció envuelta en luz. No solo la de la temporada, sino la de algo más profundo. Amor. Hogar. Y un futuro construido, por fin, sobre ambos. Si esta historia tocó tu corazón, no estás solo. A veces, los milagros más poderosos no son grandiosos ni ruidosos. Son actos silenciosos de bondad. Un plato de sopa. Un abrigo compartido en el frío. Una mano sostenida en silencio. Están en las personas que deciden quedarse. Que eligen amar sin necesidad de rescatar. En historias que mueven el alma, creemos en la belleza de los momentos reales. En la esperanza que nace de la dificultad. Y en las segundas oportunidades que cambian vidas. Si tú también crees en eso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Únete a esta comunidad de corazones que aún creen en la bondad, en la sanación y en historias que nos recuerdan quiénes somos de verdad. Porque a veces, todo lo que se necesita es una historia para tocar tu alma.
Destello, suscríbete ahora y deja que la próxima historia te encuentre a ti.